Queridos espectadores, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hay secretos que no pueden quedarse bajo tierra, hay huellas que nunca se borran, y a veces el pasado persigue a un hombre hasta su hogar mucho antes de que él se dé cuenta de ello. James ha sobrevivido a la jungla, la fiebre, el hambre, a los hombres que lo persiguieron durante la noche. Pero hoy, el peligro que más teme no es lo que hay afuera, sino lo que ha llevado dentro de sí mismo desde que era niño. En este episodio, finalmente se revela la verdad sobre el padre del que él huyó, las huellas que no son de fantasmas, y el miedo que lo ha perseguido durante tantos años, ahora extendiéndose hacia Dieppe. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un momento de esta historia llena de emociones. Cuando esas palabras salieron de los labios de James, él también sigue a mi madre, como si la pequeña casa de madera hubiera tragado todo el aire de sí misma. Dieppe se quedó inmóvil, los dedos apretados contra sus labios, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. El bosque de bambú fuera se movía suavemente, pero dentro de la casa nada se atrevía a moverse. James no la miró, no podía. Lee estaba cerca con los brazos cruzados, pero incluso él permanecía quieto de manera extraña, como si la verdad que acababa de escuchar fuera más pesada de lo que esperaba. Dieppe finalmente exhaló su voz débil y temblorosa. «James, ¿qué quieres decir con que su padre sigue a mi madre?» James tragó saliva a su mandíbula tensa, la miró y susurró. «Cada vez que mi madre salía, cada vez que iba a visitar a los vecinos, cada vez que me llevaba a la escuela...» Cerró los ojos como si ese recuerdo estuviera quemándolo por dentro. Dieppe se inclinó hacia adelante. «¿Pero por qué? No hace falta una razón», murmuró James. «El control es suficiente». Un escalofrío recorrió su espalda. Don ladró una vez afuera, no fuerte, pero agudo, como si reaccionara a la tensión en la casa. James continuó su voz quebrada. «Cuando tenía 9 años, mi madre se fue de casa por varias semanas. Nadie me dijo la verdad, me dijeron que ella fue a visitar a unos parientes. Pero una noche escuché una discusión entre mi padre y uno de sus hombres». Dieppe contuvo la respiración, sintiendo cómo el miedo comenzaba a formarse denso y asfixiante. Él estaba muy enojado. Susurró James. «Dijo que mi madre se atrevió a desobedecer, a olvidar su lugar. Envió a alguien a traerla de vuelta». Los ojos de Dieppe se llenaron de lágrimas. «¿Le hicieron algo a mi madre?». James negó con la cabeza, aunque el dolor pasó por su rostro. «No, pero cuando ella regresó ya no era la misma. No hablaba mucho, no reía como antes, se movía como si siempre estuviera escuchando los pasos detrás de ella». Una lágrima rodó por la mejilla de Dieppe. «Y no lo entendí», continuó James, «hasta muchos años después, cuando me di cuenta de que mi padre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a los demás bajo su control». Lee se adelantó. «James, ¿es eso lo que hizo que tu madre se fuera para siempre?». James asintió lentamente. «Cuando tenía 16 años, mi madre encontró el valor de escapar otra vez más lejos, más astuta. Ella no regresó. Esa vez, mi padre dejó de buscarla después de 6 meses. Lee intercambió una mirada silenciosa con Dieppe, ambos dándose cuenta de la misma aterradora verdad. Dieppe susurró. «Entonces, cuando tú dejaste la casa, ¿tu padre empezó a hacer lo mismo contigo?». James apretó las manos alrededor de la manta. «Sí, y cuando te conocí, cuando nos acercamos, él pensó que tú eras la razón por la que me resistía, te convertiste en el objetivo». Dieppe puso la mano en su pecho. «James, ¿por qué no me lo dijiste?». «Porque pensé que mantenerme alejado de él te protegería», dijo él. «Pero cuando vi esa sombra fuera de nuestra casa esta mañana, supe que él nunca se detuvo, no después de todos esos años». La voz de Dieppe temblaba. «La persona que nos está siguiendo».
¿Crees que es alguien que él envió? No lo sé, susurró James, pero todo encaja con el tiempo. La carta, las preguntas que Lee encontró en la frontera. La obsesión de mi padre con el control aún no desaparece, y ahora estamos casados con un bebé a punto de nacer. Se detuvo. Dieppe se limpió las lágrimas con la manga. Entonces, ¿qué quiere de nosotros ahora? ¿Qué quiere de ti? El silencio volvió a envolver la habitación. Lee aclaró su garganta. Dieppe, James, antes de suponer lo peor, vamos a juntar todo lo que sabemos. Se sentó en la mesa de madera pequeña, desplegó la carta, algunas notas que había escrito antes y un mapa de la zona. Primero, dijo tocando suavemente la carta, alguien te advirtió. Segundo, continuó él, alguien estuvo vigilando la casa esta mañana. Tercero, dijo de nuevo, alguien cercano a tu padre ha estado pidiendo información sobre ti durante las últimas semanas. Lee se recostó. Estos 3 puntos indican un esfuerzo organizado y controlado, una persona con recursos, alguien que sabe exactamente dónde buscar. Dieppe cerró los ojos. Todo estaba demasiado claro, pero Lee siguió hablando. Hay algo más, algo que no encaja. James levantó la mirada. ¿Qué es? La carta de advertencia, dijo Lee. Si tu padre envió a alguien para vigilarnos, ¿por qué alguien más estaría advirtiendo a Dieppe? Hey, alguien trabajando en su contra. Dieppe parpadeó. Alguien en contra de Transon. Lee asintió. Podría ser un empleado antiguo, un conductor, un guardia, alguien que haya visto demasiado o... James susurró, alguien que sabe lo que él le hizo a mi madre. Así. Un escalofrío recorrió la espalda de Dieppe. Esto ya no solo tenía que ver con James, ya no era solo la sombra fuera de la casa, sino algo más profundo, algo que venía desde antes de que ella lo conociera. James se inclinó hacia adelante, su voz más baja. Hay otra razón por la que no quiero creer que mi padre esté involucrado. Dieppe lo miró a los ojos esperando. James exhaló cansado. Cuando estaba caminando hacia casa cojeando a través del bosque, sentí como si alguien me estuviera siguiendo no cerca, pero lo suficiente para esconderse. El corazón de Dieppe se apretó. James, ¿por qué no se lo dijiste a Lee antes? Porque pensé que estaba imaginando cosas, dijo él, pero después de escuchar el ladrido del perro esta mañana, después de ver la carta, ya no estoy tan seguro. Lee se enderezó. Descríbelo. James cerró los ojos, recordando, era como si fueran pasos lentos, cuidadosos, siempre deteniéndose cuando yo me detenía. La respiración de Dieppe se detuvo dolorosa. Y una noche, continuó James, encontré huellas de botas cerca de donde estaba acostado, no eran mías ni de la familia campesina. Lee repitió. ¿Qué botas caras? ¿Sí? Dijo James, era el tipo de botas que usaban los soldados de mi padre. Dieppe rápidamente se tapó la boca. James, susurró su voz rota. Estás diciendo que tu padre te estuvo siguiendo desde el día que desapareciste. James no respondió. No hacía falta, el silencio era la respuesta. Dieppe sintió cómo las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no solo por el miedo, sino por el dolor, por James, por el niño que alguna vez fue por el hombre que tuvo que huir de su propia sangre. Finalmente James susurró, mi padre, él, no suelta nada que crea que le pertenece. Se giró ligeramente enfrentándose a la mirada temblorosa de Dieppe. Y Dieppe, él cree que me posee. Lee respiró hondo, la tensión en la habitación parecía apretarse como una cuerda alrededor de los tres. James, susurró Dieppe, su voz como un suspiro. ¿Qué hizo tu padre cuando eras pequeño? James vaciló y cuando su mirada se fijó en ella, dijo las palabras que lo cambiarían todo. Cuando era pequeño, él no solo vigilaba a mi madre, también me vigilaba a mí. Las palabras de James flotaron en el aire como polvo en un rayo de luz, quietas, imposibles de ignorar. Dieppe no parpadeó, no pudo.
El hombre que amaba estaba justo frente a ella, pero de repente podía ver a un niño detrás de sus ojos pequeño, asustado, huyendo a través de sombras, aún más oscuras que las sombras fuera de su casa esta mañana. James tragó saliva con dificultad. Cuando tenía 7 años, comenzó. Solía salir al jardín por la noche solo para mirar las estrellas. Era el único momento en la casa que sentía paz. Dieppe esperó conteniendo la respiración. Una noche sentí que alguien estaba detrás de mí, no cerca, no tocándome, pero observándome. Miró sus manos. Me di la vuelta, no había nadie allí, pero a la mañana siguiente mi padre sabía exactamente cuánto tiempo había estado sentado en el escalón de piedra, qué había susurrado, qué estrella había señalado. El corazón de Dieppe se apretó con dolor. Esa vez no me regañó, continuó James. Solo sonrió y dijo que siempre sabría dónde estaba yo. Los dientes de Lee se apretaron. Eso es vigilancia, no una manera de ser padre. James asintió lentamente. Eso fue solo el comienzo. Respiró hondo. Cuando tenía 9 años, traté de ir al campo cercano a jugar con los niños del pueblo. Mi madre me animó, quería que tuviera amigos, esos momentos de infancia normales. Dieppe se sintió aliviada, nunca lo había escuchado hablar tanto de su madre, pero al día siguiente, susurró James, mi padre me dijo que esos niños no eran dignos de mí y me preguntó cuántas horas pensaba perder con ellos. Enumeró cada cosa que había hecho esa tarde, aunque él no estuvo allí. El estómago de Dieppe se contrajo. ¿Qué te hizo él?, susurró su voz temblorosa. La voz de James se volvió más grave. Cuando tenía 2 años, me uní al club de matemáticas sin decírselo a él. Mi madre me ayudó a registrarme. Me hacía feliz, pensaba que no había nada de malo. Sus dedos temblaban ligeramente. Pero en la tercera semana, cuando salí de la reunión, un hombre de mi padre me estaba esperando en la puerta. Me dijo que mi padre quería verme esa noche. Mi padre se sentó y me dio una lección durante 2 horas sobre lealtad, sobre desobediencia, sobre que nada en mi vida podría suceder sin su aprobación. Dieppe se tapó la boca, las lágrimas nublaron su visión, y cuando tenía 16 años, dijo James suavemente, su mirada perdida. Intenté tomar el autobús para visitar a un amigo en otro distrito solo por una noche, solo para hablar, pero mi padre me encontró antes de medianoche. Me dijo, no importa a dónde vayas, siempre te traeré de vuelta. Dieppe negó lentamente con la cabeza horrorizada. Eso no es protección, eso es control. James finalmente la miró. Dieppe, mi padre nunca persiguió a alguien por amor, los perseguía por posesión. La luz del sol que se filtraba a través de las tablillas de madera ahora parecía más fría. Lee se enderezó más. Todo lo que describes él lo está haciendo ahora mismo. Te fuiste de su lado, te casaste con alguien que él no aprueba. Estás empezando una vida fuera de su influencia. Personas como él no sueltan el control tan fácilmente y ahora crees que te está siguiendo. Dieppe susurró. James, dijo suavemente, tómame de la mano. James la tomó suavemente de la mano temblando. No quiero que eso sea cierto, recé para que no fuera cierto. Pero cuando escuché los pasos detrás de mí en el sendero, cuando vi las huellas de las botas a la mañana siguiente, y ahora después de la carta, después de la sombra fuera de la casa, no puedo seguir pretendiendo. Dieppe se limpió las lágrimas, pero siguieron cayendo. ¿Por qué nosotros? Lloró suavemente. ¿Por qué no puede dejarnos en paz? ¿Qué quiere de nuestra pequeña familia? James cerró los ojos. Control, siempre ha sido control. Lee aclaró la garganta, se acercó a la mesa. Dieppe, James, escuchen bien. No estamos tratando con un simple acosador. Estamos enfrentando a un hombre rico y poderoso que ha usado amenazas durante décadas, alguien que sabe cómo evitar las consecuencias legales.
Dieppe apretó la mano de James. Entonces no tenemos protección, susurró. Lee negó con la cabeza. No tienen protección yo y las personas en las que confío, pero necesitamos ser inteligentes. James se enderezó un poco. ¿Qué quieres decir? Lee señaló la carta. La carta de advertencia no viene de tu padre, sino de alguien que intenta ayudar a alguien lo suficientemente cerca como para saber lo que él planea hacer. Dieppe parpadeó. ¿Crees que esa persona volverá a contactar con nosotros? Creo, dijo Lee lentamente, que esa persona podría estar siguiéndonos al igual que Tran Son nos está siguiendo pero desde el otro lado. James frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Eso significa que podríamos tener la oportunidad de averiguar lo que Tran Son quiere, respondió Lee. Pero solo si siempre estamos alerta, solo si estamos preparados. Dieppe se estremeció. ¿Preparados para qué? Lee dudó, luego dijo las palabras que más temían, para que él aparezca o mande a alguien otra vez. Dieppe sintió cómo le faltaba el aire. James apretó su mano. Él no te hará daño, no voy a dejar que te haga daño. Dieppe negó con la cabeza. No, tú estás herido, apenas puedes estar de pie si él o alguno de sus hombres viene aquí. Ya no soy un niño, dijo James con firmeza, aunque su voz temblaba. Él no puede controlarme, no ahora, no nunca más. Y Lee puso una mano firme sobre el hombro de James. James, si quieres proteger a tu familia, necesitas contarme todo, cada detalle de tu infancia, todo lo que hizo tu padre, todo lo que recuerdas de sus métodos. James se quedó rígido. Dieppe lo miró preocupada. James, ¿puedes hacerlo? Él la miró en sus ojos. Estaba el niño que ella casi podía haber escondido detrás del hombre adulto frente a ella. Un niño que había aprendido demasiado pronto lo que era el miedo. James asintió lentamente. Lee se sentó frente a él, sacó un cuaderno. James, dijo suavemente, comienza con el primer recuerdo que no puedes olvidar. James respiró profundamente, cerró los ojos y susurró. Cuando era pequeño pensaba que los pasos detrás de mí eran fantasmas. Abrió los ojos vacíos y distantes, pero nunca fueron fantasmas. La respiración de Dieppe tembló. James tragó saliva. Siempre fue él. Luego su voz se quebró. Mi padre hizo esto conmigo desde que era muy, muy pequeño. Người đàn ông ngẩng lên thì thấy anh An trước mặt, ánh mắt như dao, ông nghiến răng giọng trừng trứng đầy uy lực. Nói đi, ai sẽ giúp anh chính trong chuyện này? Muốn hại cái gì người về sống lại đi. Mặt tái đét, hơi thở gấp gáp anh như tì hiền thoái, e gan thêm một bước, phủ lên cả cái kia không khí nặng nề đến mức người ta có thể nghe rõ cả tim đập rùng rập. Người đàn ông run rẩy, mồ hôi như tắm. Tôi không thể, tôi chỉ thấy ngăn ngừa người ta thôi. Anh ấp úng giọng nhẹ nhàng. Nghe gan gần giọng, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. Người ta nào nói rõ ra, nếu không đừng trách tôi. Người kia run rẩy người vậy, lắp bắp định nói thì bỗng nhiên chiếc điện thoại nó cúi gắng trên môi hắn, nước dùng ca màn hình, đôi mắt mở to hoảng sợ, rồi đột ngột cắn chặt môi, im lặng cúi gằm mặt. Egan nhận ra kẻ đang kiểm soát hắn và hắn sợ đến không dám mở miệng. Khoảnh khắc ấy, một câu hỏi lớn nổ tung trong đầu Egan. Rốt cuộc kẻ bí ẩn kia là ai? Và vì sao lại quyết tâm hủy hại Fuji bằng mọi giá? Theo bạn, người đàn ông kia dám tiết lộ sự thật không? Hay hắn sẽ im lặng và bảo vệ kẻ đứng sau?